Vamos a reflexionar bajo el tema el orden de Dios para la familia. ¿Cómo es el tema? El orden de Dios para la familia. Muy bien, antes de hablar de algunos temas relacionados con la familia, como ya mencionaba que son amplios, quisiera comenzar por el principio. Es decir, cómo Dios ha estructurado la familia, el hogar. Todos sabemos que la Biblia nos muestra que la primera institución creada por Dios fue la familia. ¿Sabía eso? Eso no fue creado por ningún estado, gobierno, imperio, ni siquiera por la iglesia. Fue idea de Dios. Incluso es un hecho relevante que fue creado antes de la caída, lo que le da una connotación especial a la familia y al propósito de Dios con ella. Entonces, el hecho de que haya sido creado esta institución, haya sido creada antes de la caída, le da un carácter especial. Hay algo muy claro en la Biblia. Yo sé que muchos de ustedes pueden tener dificultades, quizás otros no, en su hogar, en su matrimonio. Pero la verdad es que Dios quiere la felicidad de la familia, la felicidad del matrimonio. A pesar de los chistes del mundo que se dan sobre el matrimonio, y algunos ya lo catalogan como una institución desgastada que ya no tiene mucho valor. Para nosotros la iglesia de Cristo sí lo tiene. Tiene un valor grande. Y creemos que el propósito del Señor con la familia, a pesar del pecado, no ha cambiado. Y una de las cosas que podemos entender y saber y conocer es que Dios quiere la felicidad del matrimonio. La felicidad suya, hermana y hermano. Por eso, Él ha determinado la estructura interna del matrimonio. Aquí hay algo sencillo de comprender. Si Dios es el creador del matrimonio, solo Él sabe cómo puede funcionar. ¿Verdad que sí? Y Él ha dejado el manual para el buen funcionamiento del hogar. Ese manual es la Biblia, la palabra del Señor. Cuando uno comienza a estudiar la palabra en relación con el tema, por ejemplo, específico de la familia, se dará cuenta que la Biblia trata todos los aspectos concernientes a la vida familiar. Por eso es necesario, para que el propósito de Dios se cumpla con nuestra familia, mirar qué dice la familia. ¿Qué dice la Biblia sobre la familia? ¿Cómo ha estructurado Dios a la familia? Cuando uno compra algún artículo, algún electrodoméstico, esos equipos electrónicos que se compran hoy, que se consiguen hoy, computadores, en fin, celulares, trae un manual que por lo regular casi no lo miramos nosotros. ¿Verdad que sí? Le llega el celular, le llega el computador, le llega lo que usted haya comprado y ve el manual, medio lo ojea, pero realmente no lo leemos. Por eso muchas veces en relación, por ejemplo, con los celulares, no explotamos, por decirlo de alguna manera, todo lo que los aparatos tienen. ¿Sabe que algo parecido pasa con el matrimonio? Nosotros no leemos el manual que Dios ha dejado para el buen funcionamiento del matrimonio. Y es necesario, hermano, si algo está fallando en nuestra familia, en nuestro hogar y en nuestro matrimonio, es por no practicar, por no poner en práctica lo que dice la palabra sobre la familia. Por eso es necesario, al fin y al cabo, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, la Biblia se convierte en nuestra norma de fe y conducta. Para que el matrimonio funcione, aquí viene algo sumamente importante. Debemos dejar a un lado todo concepto personal, familiar. ¿Qué otra cosa? De idiosincrasia, de cultura. Aquí no vale nada de eso. No es que mi papá me dijo que a las mujeres hay que tratarlas así. Es que yo creo que es así. No, mi hermano. Es como dice la palabra del Señor. Es como nos enseña la Biblia. Por eso, la única forma de recuperar los propósitos de Dios con el matrimonio es volviendo al manual de instrucciones para la familia, que es la Biblia, la palabra del Señor. Tenemos que comenzar por ahí.
Tenemos que comenzar, o sea, esa es la parte importante que nosotros debemos hacer primero. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre, por ejemplo, el papel del esposo, el papel de la esposa, el papel de los hijos? Por ejemplo, la formación de nuestros hijos en el ámbito cristiano y espiritual. ¿Sabe una cosa que nos hemos dado cuenta? Que la mayoría de los padres le han dejado la instrucción bíblica a la escuela bíblica dominical, a la iglesia, y bíblicamente no es así. Es a los padres los que nos toca enseñarle la palabra, porque realmente nosotros, la iglesia, tenemos a los niños por mucho 4 horas al mes. ¿Qué se puede enseñar a un niño 4 horas al mes sobre la palabra? Muy poco, la verdad. Los maestros de escuela dominical hacen un esfuerzo enorme, pero muy poco se puede hacer, porque ese es el trabajo de los padres. Ese es el trabajo. La iglesia hace una parte, una pequeña partecita. Si usted va al libro de Deuteronomio capítulo 6, se dará cuenta que el Señor dice que estos mandamientos, esta palabra se le enseñarás a sus hijos al acostarse, al levantarse, cuando anden en la casa, en fin, la pondrá como frontales en tu cabeza, en fin, le exige a los padres que le dediquen tiempo a los hijos a enseñarle la Biblia, la palabra del Señor. Pregunto, como padre lo estamos haciendo, ¿se sienta usted con su hijo a enseñarle la Biblia, la palabra del Señor? A decirle que si no entrega su vida a Cristo se va para el infierno. Porque eso hay que decírselo y no lo va a traumatizar. Hay que enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo para siempre? Entonces, hay que volver a la palabra, porque Jesús o el Señor ha determinado la estructura interna de la familia. Él ha designado su propósito y su meta. Y dentro de esa estructura establecida por el Señor para la familia, Él ha establecido un orden para ella. Un orden para la familia. Ahora bien, es claro que el diablo, por medio de la sociedad actual, ha emprendido un ataque frontal contra el matrimonio. Y uno de esos ataques se lanza contra los papeles bíblicos y tradicionales dentro de la familia, es decir, contra el orden establecido por Dios. Por ejemplo, a la esposa se le dice que como ella tiene los mismos derechos que el hombre, y como en algunos casos se ha preparado profesionalmente, no tiene por qué someterse a nadie. Eso es lo que vemos en la sociedad actual. Usted no se someta a nadie. Pero por otro lado se le aplica presión al esposo para que se cuide él mismo y no se preocupe por su esposa. Lo que hoy se conoce como el manejo de los espacios, ¿verdad? No, yo no me meto con usted, usted no se mete conmigo. Le dice el esposo a la esposa, la esposa al esposo: respete mi espacio. ¿Cuántas cosas no escuchamos dentro de la consejería pastoral, verdad? Todo fuera de la palabra del Señor. Lo anterior evidencia que los matrimonios necesitan orientación. En este caso los cristianos, los jóvenes, necesitan respuestas a las preguntas acerca de sus papeles específicos dentro del matrimonio establecido por Dios. Esas respuestas, entonces, reitero, se hallan en la Biblia, la palabra del Señor. Una de las cosas que hemos aprendido de Dios es que Dios es un Dios de orden. ¿Verdad que sí, hermano? Alguien ha dicho que es la primera ley del cielo. La Biblia no lo dice, pero bueno, parece que es así, porque Dios todo lo tiene, como diría alguien conocido, fríamente calculado. Desde la eternidad. En Dios no hay improvisación, no hay, ¿verdad? Algo como que, uy, se me pasó por alto esto. Dios lo sabe absolutamente todo y todo lo tiene planificado. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Por eso Él ha establecido, como es un Dios de orden, ha establecido un orden para la familia. Ahora bien, el orden divino es un orden de autoridad y de responsabilidad que se indica claramente en la Biblia, la palabra del Señor. Miremos entonces cuál es el orden de Dios para la familia. En primer lugar está el esposo. Pero ¿cuál es el papel del esposo
de acuerdo a lo establecido por Dios y al orden estipulado por Dios. La Biblia nos enseña que el marido es la cabeza de la mujer y de hecho también del hogar. Eso ya le da autoridad a la relación. Es decir, en la casa debe haber una persona que mande, que tome las decisiones, pero que también rinda cuentas. Es lo que se conoce en la Biblia como el principio de la autoridad. Todos estamos sometidos, dice el Señor, sométase toda persona a un superior. Principio de autoridad. Luego dice también someteos los unos a los otros. Es un principio bíblico. El principio del sometimiento a una autoridad es un principio de la palabra del Señor fundamental. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 11, por favor. Versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Ahora vamos a Efesios 5:23. Estamos diciendo que el marido o el esposo es la cabeza de la mujer y del hogar. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces nos damos cuenta que el esposo es la cabeza de la esposa, establecido por Dios. Levanten la mano los esposos aquí, los maridos, por favor. Hermano, el Señor nos ha concedido ese privilegio. Nosotros somos cabeza. Eso es verdad. Por decirlo de alguna manera, nosotros somos los capitanes del barco. ¿Y cuántos varones creen que eso es una bendición? Así no le guste mucho, pero si se casó, usted es la cabeza, ¿verdad? Aquí no se trata de gusto, se trata de lo establecido por Dios. Y Dios siempre tiene la razón. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo para siempre? Reitero, ese es un privilegio que nos ha concedido el Señor. Ahora bien, al ser la cabeza, el esposo también es la principal autoridad sobre los hijos. Vive bajo la autoridad de Cristo, porque acabamos de leer que Cristo, que dice que quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. O sea, nuestra autoridad es delegada, no es propia. El Señor nos la dio. Por eso decía que aquí no tenemos alternativa. Eso fue lo que estableció el Señor. Nuestra autoridad depende de Cristo. La autoridad que tenemos como esposos dentro del hogar, el ser cabeza de la casa, viene de parte del Señor. Es una autoridad, reitero, delegada. Entonces, Él es responsable delante del Señor en cuanto a la dirección y el cuidado de su familia. Padres, aquí viene algo sumamente serio, porque nosotros tenemos que rendir cuentas al Señor por nuestra familia. Es cierto que la responsabilidad es individual, y si nuestros hijos se pierden, ellos tendrán su grado de responsabilidad. Pero ¿qué grado de responsabilidad tenemos nosotros? Porque sería muy triste, muy lamentable que nosotros pudiéramos, por gracia del Señor, ser salvos y nuestros hijos se perdieran. Sería doloroso y triste, por decirlo menos, para nosotros. Y nosotros tendríamos que rendirle cuentas al Dios del cielo el por qué nuestros hijos se perdieron. Por eso el matrimonio no se debe tomar a la ligera, ni la posición de cabeza del hogar. Esto tiene un grado de responsabilidad impresionante delante del Señor. Que Dios nos ayude y tenga misericordia. Ahora, el hecho de que el esposo sea la cabeza no significa que el esposo va a tomar las decisiones solo. El sentido común nos dice. Además, luego lo vamos a mirar mañana, la esposa es la ayuda idónea. Y el sentido común nos dice que nunca el esposo
toma las decisiones solo, siempre le pregunta a su esposa, siempre consulta con su cónyuge, siempre consulta con su ayuda idónea. Tampoco significa el hecho de que el hombre sea la cabeza, significa que el esposo siempre esté en lo cierto. Y va a tener una esposa que le va a decir con mucho respeto y con mucho amor: mi amor, no está bien, esa manera como castigaste al niño no está bien. Se lo dice aparte, pero el hecho de ser cabeza no significa que usted siempre tenga la razón, querido hermano. Ahora bien, es cierto, como lo estamos viendo, que Dios le ha dado al hombre un liderazgo de autoridad en el hogar. Pero debemos recordar que a la luz de la palabra no hay autoridad sin responsabilidad. Cuando cuando Dios le da a usted una posición de autoridad, por ejemplo, dentro de la obra, dentro de la iglesia, un liderazgo, hermano, tiemble. Es una bendición, claro, pero tiemble también. Porque usted, al que mucho se le da, mucho se le pide también. Amén. Igual sucede con el esposo. Dios nos ha dado el privilegio de ser la cabeza, los líderes de la casa, los capitanes del barco, pero también nos ha dejado responsabilidades a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué significa esto? Significa que el esposo, por ejemplo, para mencionar una responsabilidad, debe suplir y satisfacer las necesidades del hogar. Por eso Dios nos hizo con más fuerza física. Por ejemplo, porque el Señor ha establecido que nosotros, las cabezas, los esposos, suplamos las necesidades de nuestra casa. ¿A qué me estoy refiriendo? Y le voy a mencionar algunas responsabilidades. El hombre debe suplir en el hogar cosas como el techo, en lo posible, el alimento, la ropa, la educación de los hijos. Debe cuidar y proteger a su familia. Debe suplir las necesidades de la casa. Esa es nuestra responsabilidad. Pero escuchen lo siguiente: no solamente de los hijos, también de la esposa. ¿Sabe que a veces esos problemitas se presentan en la casa? Porque cuando la esposa le pide al esposo: hijo, mire que no tengo ropa. Trabaje como yo trabajo, gánesela como yo me la gano. Quiero decirle, querido esposo, que delante del Señor usted está cometiendo un error terrible. Porque su responsabilidad no es solamente con los hijos, es también con su esposa. ¿Sí o no? Dice la palabra: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Mire que no dice por tonto, sino por tanto. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora escuchen lo siguiente, esposos, vamos aprendiendo de la palabra. Esta responsabilidad es tan importante que el esposo cristiano que no lo haga, dice la palabra de manera contundente y clara, ha negado la fe. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, esos suyos incluye a la esposa, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Imagínense eso, hermano. Y es peor que un inconverso. Uy, hermano, eso son palabras mayores. Son palabras mayores. Esposos, qué bendición, somos la cabeza, somos la autoridad máxima en el hogar puesta por el Señor, pero tenemos responsabilidades. Queridos esposos, llueva, truene o relampaguee, nosotros debemos proveer para nuestra casa. Debemos proveer, debemos cuidar nuestra familia. Eso lo estableció el Señor. Ahora, aquí hay una cosa también sumamente importante, y es que las responsabilidades nunca se echan en cara, se asumen. Es porque yo he sabido de esposos que, no de aquí, porque yo tengo la ventaja, hermano, de que no conozco el problema de ninguno de ustedes. Puedo hablar con libertad, porque cuando uno es el pastor de la iglesia, pues, el hermano me lo está echando a mí. Yo tengo la bendición de que no los conozco a ninguno, ¿verdad? Y puedo hablar con toda libertad. Pero yo conozco de esposos cristianos
cuyas esposas han tenido apartado consejería con los pastores, y algunos de ellos se atreven a echarle en cara a su esposa y a sus hijos las responsabilidades. Y voy a utilizar algunas palabras un poquito duras, pero que son las que se mencionan. ¿Quién les da de tragar a ustedes? ¿Quién les da todo lo que tienen? Yo. ¿Verdad? El caballo de la casa, el burrito. Le pregunto, ¿para qué se casó entonces? Si es que eso nos corresponde a la luz de la palabra del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Las responsabilidades no se echan en cara, se asumen delante del Señor. Y mire qué manera tan fuerte como el Señor nos los presenta. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Así usted sea diácono, ujier, ¿verdad? Tenga los 9 dones o los 15 dones, pero si no provee para su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Ahora bien, uno de los grandes problemas que afectan a muchos hogares hoy en día es que hay muchos hombres que han entendido de manera equivocada lo que significa ser cabeza. Una mala interpretación de la posición de autoridad que el Señor nos ha concedido a nosotros. Dentro de esos problemas de la equivocada comprensión del papel de ser cabeza está, por ejemplo, el machismo, que la Biblia no aprueba. O algo mucho más grave, como es el maltrato a la esposa. Por eso los esposos cristianos debemos saber que el liderazgo cristiano no es dictatorial, que el liderazgo cristiano no es ciegamente servil. El hecho de que el esposo sea la cabeza no significa que el esposo sea un dictador. Es una interpretación equivocada de la posición de autoridad. El esposo cristiano tiene un modelo para ejercer su autoridad, y ese modelo es Jesús. A Jesús se le ilustra en la Biblia como el esposo de la iglesia, y la característica del trato con Jesús de la iglesia, con la iglesia, es el amor. Por eso, en primer lugar, el liderazgo cristiano se ejerce en amor. Vamos a la palabra. Efesios capítulo 5, verso 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y mire el referente: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, esta clase de amor que se menciona en este versículo 25 de Efesios 5 es la misma clase de amor que se menciona en Juan 3:16 y en Primera de Corintios 13. No es el amor fileo, fíjese usted. El eros tampoco. Es el ágape, que es el amor que se mide por el sacrificio. Porque está diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. ¿Cómo debe amar usted a su esposa? Nos dice el Señor: así como Cristo amó a la iglesia. Y agrega: y se entregó, se sacrificó a sí mismo por ella. El verdadero amor, señores, se mide por el sacrificio. El verdadero amor se mide por el sacrificio. Este es un tema de pronto un poquito más amplio, pero debemos recordar que el amor es mucho más que un sentimiento. El amor es mucho más que un deseo sexual. El amor es mucho más que palabras. El amor es una decisión. Por eso el Señor no pone condiciones. No dice: maridos, si su esposa se porta bien, si lo atiende bien, si es esto y lo otro, ámenla. Maridos, si su mujer se mantiene delgadita como una botellita de Coca-Cola, ámenla. Dice: si usted tomó a esa como esposa, ámenla.
Y luego dice, no se queda ahí, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, esposos, la vara está alta para nosotros. El amor es una decisión. Por eso no es el amor el que sostiene al matrimonio, es el matrimonio el que sostiene al amor. Porque hemos adquirido un compromiso y es una decisión de amar a nuestra esposa. A pesar de sus defectos, de sus errores, que lo puede tener, y mañana vamos a mencionar algunos por ahí nomás. Los puede tener. Sin embargo, el amor todo lo sufre, todo lo cree. Por eso el concepto del amor que tenemos los cristianos es diferente al concepto del amor del mundo. El amor para el mundo, que no es el amor verdadero, se reduce, reitero, a un sentimiento, una atracción, a un deseo sexual, a una relación sexual. Para nosotros el amor es mucho más que eso. El amor es una decisión. Y eso es lo que el Señor nos pide en relación con los demás. Porque muchos, reitero, muchos reducen el amor al enamoramiento, al sentimentalismo. Yo le pregunto a ustedes, ¿ama usted a su enemigo? El Señor dijo que teníamos que amarlo. Pregunto, ¿usted siente algún sentimiento de atracción, algún sentimiento hacia su enemigo? No, usted no se enamora de su enemigo. Pero el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Si vuestro enemigo tuviere hambre, mire que es una orden, es una decisión. ¿A dónde quiero llegar? A que el amor es una decisión. Cuando nosotros nos casamos y entramos en la sagrada institución matrimonial, a la luz de la palabra, de acuerdo a lo establecido por Dios, usted debe amar a esa mujer hasta que la muerte lo separe o hasta que Cristo venga. Sus ojos no pueden estar para nadie más. Sus miradas no pueden estar para nadie más. Sus deseos no pueden estar para nadie más. Cuando uno se casa, la esposa es levantada por encima de las demás mujeres. Es levantada. Se vuelve la exclusiva para mí porque es mi esposa. El Señor dice, ámela, ámela. Ay, Señor, que de pronto no era. No me venga con ese cuento, mijo. Aquí ya no hay nada que hacer. Eso tuvo tiempo de mirarlo cuando eran novios. Si le convenía, si no le convenía, si era, si no era. Pero ahora que ya se casaron, que hicieron un pacto en un altar delante de mí, no hay nada que hacer. Marido, ame a su mujer. Por eso aquí no puede aparecer el cuentecito que a veces uno escucha. No, hermano, es que yo ya no siento amor por ella. Le tocó. Digo, nos tocó. No hay nada que hacer, el Señor lo dijo. Ame a su mujer. Así como lo dice, ame a su enemigo. Y usted no siente, ¿verdad? Emociones no, hermano, es una obediencia. El Señor lo mandó, yo lo hago. Hermano, no se queda ahí. Usted lo sabe que hablando en relación con el tema de los enemigos, no se queda ahí. Dice, si vuestro enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Y hay que hacerlo incluso con amor, porque usted no puede decir, claro, así lo quería tener en mi mano, comiendo de mi mano, humilladito. Porque el Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Como el amor a Jesús. El amor a Jesús es una decisión. Porque si usted limita el amor al Señor a un sentimiento, hermano, usted estará en altibajos. No. El amor a Jesús es una decisión. Por eso Él pone las condiciones. Esa es la médula del cristianismo. Las condiciones que puso el Señor y las puso claras. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Y número 3, sígame. Y luego dice, el que ama más a padre, a madre, a hijo, a hija, y la lista sigue. El que no aborrece, mira la palabra que utiliza, el que no aborrece a su papá, a su mamá, a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija.
no es digno de mí. Dice, luego termina, aún su propia vida. ¿Qué está diciendo el Señor? Que tenemos que aborrecernos a nosotros mismos para seguirle. Sí, Jesús debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, incluso por encima de nosotros mismos. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cuando el Señor le dice al esposo, maridos, amad a vuestras mujeres, hermano, es una orden de parte del Señor. Si nosotros miramos las cosas como el Señor lo ha establecido, nuestro hogar sería diferente. Y habría entonces lugar a la comprensión, al diálogo, y no a los gritos, a los insultos, a los menosprecios. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Los esposos deben amar a sus esposas siguiendo el ejemplo de amor de Cristo con la iglesia. Y Cristo se sacrificó por la iglesia. Pregunto, ¿merecíamos nosotros que nos amara el Señor? Puede ser que su esposa no merezca que usted la ame, hermano. Puede ser. Dios quiera que no haya ninguna hermana aquí así. Con todo y eso el Señor dice, ámela. Ámela. Aunque nosotros no merecíamos. Lo que Jesús hizo, hermano, despojarse de su trono de gloria. Pablo lo ilustra de manera increíble, tremenda. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Lo hizo por nosotros, por amor. Por eso el Evangelio en síntesis dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y sabe qué nos dice a los esposos? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Caballeros, así es la cosa. Señores, así es la cosa. El liderazgo cristiano se ejerce en amor. Amén. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Usted nunca vio a Cristo apretando el cuello de la iglesia diciendo, aquí el que manda soy yo. Como tantos sargentos acomplejados que hay en muchas casas, diciendo, aquí el que manda soy yo y se hace lo que yo diga. Jesús nunca hace eso con la iglesia. Y Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor ahora, y una fuerte alabanza con sus labios. Vamos a mirar un texto de la palabra, hablando del liderazgo del esposo. Vamos a San Juan capítulo 13, por favor. Verso 3 al 5. Mire el Rey de Reyes y Señor de Señores lo que hizo. San Juan capítulo 13, verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. En Mateo 28 dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hermano, estamos hablando de el único y verdadero Señor, el único y verdadero Rey. Sabiendo Jesús, retomo, que el Padre le había dado todas las cosas de las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, o sea, en una palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sabe a quién le lavó los pies? A Pedro, que lo negó. Que dijo, no lo conozco. ¿Quién es ese hombre? Marcos dice que lo negó con maldición. Son palabras mayores. Lo negó con maldición. Y Jesús sabía que eso iba a pasar. Porque incluso se los advirtió. Mira, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre que la fe de ustedes no falte.
Sin embargo, sabiendo lo que iba a suceder con Pedro, tres veces, por eso hay una diferencia entre sentir cariñito por el Señor y amar al Señor. Pedro lo que sentía por el Señor era cariñito, un pequeño sentimiento, no lo amaba. Él creía que lo amaba. La noche anterior había dicho: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Y dice: y si es posible dar mi vida, aquí está. Uy, qué bonitas esas palabras. Como cuando nosotros lloramos y hablamos y le prometemos al Señor, parecemos politiqueros. Y le prometemos al Señor el cielo y la tierra: estoy dispuesto a dar mi vida, Señor, en un momento de emoción. Pero cuando hay que demostrarlo, ahí es donde se sabe quién es quién. Con todo y eso, Jesús lavó los pies de Pedro, lavó los pies de Judas, lavó los pies de todos los discípulos que lo dejaron solo. ¿Sabe qué nos enseña esto que aprendemos de este acto del Señor? Que la humildad es la fuente de la autoridad. No es el orgullo, ni la prepotencia, ni la autosuficiencia. Es, hermanos, la humildad la fuente de la autoridad espiritual. Una persona de autoridad nunca está exigiendo sometimiento a él. Nunca está demandando sometimiento a él. Nunca está diciendo: aquí en la casa se hace lo que yo diga y no se la ven conmigo. Esa no es una autoridad espiritual. Y algunos hasta se escudan de la Biblia: es que el Señor me puso a mí de cabeza. De cabeza para abajo será, ¿verdad? Porque no estamos ejerciendo la autoridad como nos lo está mandando el Señor, con humildad, con amor. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo para siempre? En segundo lugar, el liderazgo del esposo se ejerce con comprensión. Vamos a primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. El tema es el orden de Dios para la familia. Estamos viendo el papel del esposo. El esposo como cabeza, como líder de la casa. Dice, texto conocido, pero vamos a recordarlo: vosotros maridos. Mira que aquí da 3 mandamientos. Primer mandamiento, primera orden: vivid con ella sabiamente. La verdad, hermana, con mucho respeto, el Señor sabe por qué dice las cosas. Y es que para vivir con las esposas, con las mujeres, hay que tener mucha sabiduría. Hay que pedirle al Señor mucha sabiduría. Amamos a nuestras esposas, pero a veces comprenderlas es difícil. Es parte de la naturaleza de ella, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros los hombres somos muy prácticos. O sea, las diferencias somos parecidos, pero hay muchas diferencias. Por eso el complemento. La esposa es el complemento del esposo, e igualmente el esposo de ella. Vamos a comprar un par de zapatos y miramos todos. Ese listo y ya. ¿Sí o no? Ay, vaya usted con su esposa a comprar zapatos. Prepárese, caballero. Eso hace bajar todas las cajas que hay ahí. Y al final dice: no me gusta ninguna. Y uno con una pena. Yo ya sé qué hacer. Me siento por ahí en una afuera del almacén. Se ponen un vestido y dice: mi amor, ¿cómo te parece? Mi amor, ¿qué cuántas bolsas? A mí no me gusta. ¿Sí o no? Ellas tienen una manera peculiar de pedir las cosas. Por ejemplo, uno de esposo: no, quiero comerme un sancocho, quiero comerme un pollo. Uno va con ellas en la calle, entonces dice: mire cómo ella pide las cosas. Por aquí venden un pollo tan rico. ¿Sí o no? No le dicen a uno: cómprame un pollo, mi amor, vamos, que a mí me gusta un pollo que venden allí, muy delicioso. No, por aquí venden un pollo tan rico. Tienen una manera, y eso tiene, por eso el Señor dice: vivid con ella sabiamente. Uno a través de los años aprende a conocerse, ¿verdad?
Y el esposo llega y la nota con la cara que no es igual a la acostumbrada. Y uno ya dice, Padre bendito, aquí hay. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien. Amor, ¿qué tienes? Nada. ¿Sí o no? Por mencionar algunas cosas. Por eso el Señor dice, vivid a los esposos, vivan con ellas sabiamente. Ahora mire lo que viene el segundo mandamiento. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Su esposa está por encima, hay que tratarla con honor, con respeto. Teniendo en cuenta que la mujer es muy sensible. Ella fácilmente se hiere, se afecta. Solo falta una palabra, una actitud de nosotros para herir el corazón de la esposa. Por eso es que las mujeres son tan lloronas. Y lo digo no de manera de burla, sino verdad. Es natural de la mujer llorar. Es natural, son sensibles. Así las hizo Dios, frágiles. Usted, esposo, debe saber que una palabra puede herir a su esposa. Una actitud. Dice la palabra dando honor a la mujer como a... Mire, qué maravilloso es ese detalle que el Señor utiliza acá. Vaso frágil. ¿Cómo lava usted, por ejemplo, esa vajilla china allá que tiene, que solo la utiliza cuando vienen las visitas? Usted la va a lavar, o un vaso que ha costado mucho, con mucho cuidado, porque si usted no sabe lavar loza, en este caso esos vasos tan delicados, lo puede partir y usted se puede herir también. Esposo, eso usted y yo debemos saberlo. No la culpe de llorona, no le diga que porque están no sé qué, porque están no sé cuándo. Usted debe saber que ella es frágil, que ella no son como nosotros. Incluso hasta tienen que luchar, porque uno lo sabe como de pastor, tiene que luchar con el resentimiento en el corazón. Fíjese usted, a uno de varón, por lo general, a uno alguien le hace algo, en fin, lo atropella, es injusto con uno, y al día siguiente uno ve a la persona y la saluda. La mujer no, hermano, tiene que decir, Señor, ayúdame, sana mi corazón, porque ella es muy rencorosa. Y ella se ríe apenas y bajan la cabeza. Pero es la verdad. Eso claro es negativo, porque el Señor nos dice que debemos amar a nuestro enemigo y a toda persona. Pero dice la palabra, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y luego termina diciendo, como a coherederas de la gracia de la vida. Ella no es su esclava, ella es una hija de Dios, que también va a ir al cielo. Coheredera de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire cómo termina diciendo el texto. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí ve que nos las pone difícil el Señor? Si usted no trata bien a su esposa, dice el Señor, no le pide sabiduría para vivir con ella, no la honra, yo no voy a escuchar sus oraciones. Y eso, hermano, ya es un problema, que Dios no oiga nuestras oraciones. Imagínese usted eso, hermano, si nosotros dependemos de Dios. Si el Señor dijo, separados de mí nada podéis hacer. Imagínense entonces si Dios no escucha nuestras oraciones. Pero es la manera de Dios proteger a las mujeres. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Hermana, el evangelio es una bendición para las mujeres. El evangelio, como es equivocada esa apreciación que es machista, olvídese de eso. Al contrario, mire usted cómo la Biblia protege a la mujer. Eso es lo que Dios ha establecido. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Lo anterior tiene un mensaje, y es que el esposo cristiano debe ser la cabeza del hogar, pero también debe ser el corazón del hogar.
Amén. O sea, el esposo debe ser líder, pero debe ser también amante a la vez. Las dos cosas son necesarias. Lo uno sin lo otro acarrea desequilibrio en el hogar. Debemos ser líderes, asumir nuestra posición de líderes. No es opcional, no es si es que, hermano, es que ella tiene más iniciativa que yo y entonces ella sabe hacer mejor las cosas. No, hermano, no. Las responsabilidades no se delegan, se asumen. Y Dios no le acepta a usted que ponga a su esposa de cabeza. Eso lo vamos a hablar mañana, pero me adelanto. La cabeza es usted. La cabeza somos nosotros. Y a quien Dios le va a pedir cuenta es a nosotros, no a su esposa. Así que asumir las posiciones con la ayuda del Señor. En tercer lugar, el liderazgo delante de Dios, el liderazgo del cristiano, o el liderazgo cristiano se ejerce sin amargura. Y vamos al libro de Colosenses capítulo 3 versículo 19. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Se vuelve a repetir la orden de Dios. Y no seáis ásperos con ella. Busquemos un sinónimo para esa palabra: áspero, grosero, duro, descortés, solo por mencionar algunas. En este texto el apóstol Pablo menciona una falta, sobre todo en los esposos, que afecta mucho la relación de pareja: la aspereza. El problema con la aspereza, con la grosería, con la manera como algunos esposos tratan a sus esposas de manera grosera, dura, implacable, es que se convierte en falta de respeto. Señores, la aspereza o el maltrato a la esposa puede destruir el más hermoso matrimonio. Hay esposos que se permiten descuidos donde debieran mostrar el máximo cariño y respeto con su esposa. Hay esposos que en el trato con los demás, y eso incluimos la iglesia, estamos hablando de la familia cristiana, son amables, cordiales, respetuosos. Usted lo ve en la iglesia y es todo un gentleman, un caballero. Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? La esposa apenas lo ve y ella dice: si me tratara así a mí, voy a llevar la iglesia para la casa. ¡Qué hombre tan diferente el de la iglesia al de la casa! ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo para siempre? Porque en la casa muchos son completamente diferentes al que aparenta ser en la iglesia. A las esposas les gustaría que sus esposos la trataran como ellos tratan a los demás. Esposos, debemos saber que todo maltrato verbal en presencia de los hijos, o todo regaño y reproche a la esposa y queja en presencia de extraños, es muy amargo dolor para la esposa. Y esa es una falla que algunos esposos tienen. Tratan a su esposa con aspereza, aún delante de la gente. Los demás se dan cuenta, incluso hasta delante de los pastores, y no les importa. La manera dura, la manera áspera, la manera grosera como tratan a su esposa, las palabras que le dicen, las cosas que le dicen. Quizás no le pega, porque ya sería un extremo terrible de un cristiano golpear a su esposa. Terrible, eso sería terrible, hermano. Pero yo he escuchado mujeres decir: preferiría que me pegara a que me tratara como me trata. Pastor, es que trata mejor a la sirvienta de la casa. Al perro de la casa lo trata mejor que a mí. Porque cuando llega lo saluda, lo abraza y hasta lo besa en el hocico. Eso no lo hace conmigo. Conmigo me trata a las patadas. Y aquí hay una orden: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hay muchas esposas heridas por el maltrato de su esposo, y tal vez ellas no puedan compartir ese dolor con nadie, porque hay algunos que amenazan a las esposas.
Cuidadito con ir de zapa a contarle al pastor. Cuidadito yo llegue a saber. Yo sé que eso no pasa aquí, ¿verdad? Como se dice, eso no pasa aquí. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Claro, yo lo enseño por si acaso. Por si acaso. En cuarto lugar, en el liderazgo cristiano, el esposo debe tratar a su esposa, escuche, como le gusta que su esposa lo trate a él. Vamos a Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ya hemos escuchado: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, o sea, como a sí mismo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eso es lo que nos manda el Señor. Usted debe tratar, o nosotros debemos, todos los cristianos, los esposos cristianos, tratar a nuestras esposas como nos gusta que ella nos trate a nosotros. Esa es la regla de oro que fue el que estableció por el Señor. Usted lo lee en el Sermón del Monte. Haced con los demás lo que quisieran con usted. La regla de oro. Trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. Pablo en el Nuevo Testamento lo lleva un poquitico más allá y dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermano, la manera como debemos ver a los demás hermanos. En este caso, de manera particular, en la casa, en el hogar. Hermano, si nosotros no ponemos en práctica en nuestro hogar, el primer sitio, el primer lugar donde debe poner en práctica la palabra del Señor, todo lo demás en nosotros será falso e hipócrita. ¿Sabe por qué muchos hijos de cristianos no siguen los caminos del Señor? No porque tengan realmente rebeldía contra el Señor, porque ellos son rebeldes contra el Señor. Realmente muchos de ellos no han tenido un verdadero encuentro con el Señor como para decir que se rebelaron contra Él. Y eso es una de las cosas que está preocupante, que es preocupante en las iglesias. Muchos adolescentes que salen de la iglesia a las universidades se apartan de los caminos del Señor. Hijos de cristianos. Pueden haber muchas razones y no eludimos la responsabilidad individual. Sin embargo, tendríamos que mirar qué clase de ejemplo le hemos dado nosotros como padres. Porque hay muchos hijos que no ven una coherencia entre el cristiano de la iglesia, que lo ve muy santo, participa, se toma la Santa Cena, y el que vive con ellos todos los días, el que está con ellos todos los días, que maltrata a su mamá, es grosero, se le salen palabras soeces, es humillante, humilla a su esposa, los humilla a ellos. Hermano, así no podemos. La mejor manera, mire, el liderazgo del Nuevo Testamento, si usted lo ve no solamente desde el punto de vista ministerial, sino en el caso del hogar, el liderazgo en el Nuevo Testamento se ejerce por el ejemplo. Pablo a Timoteo le decía: sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Pablo a los filipenses le decía: sed imitadores de mí. Le pregunto, papá, ¿usted puede mirar a sus hijos a los ojos y decirle: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo? ¿Podemos hacerlo? ¿Qué tal si le preguntamos a los hijos por qué no quieren seguir los caminos del Señor? ¿Qué respuesta nos van a dar ellos? ¿Ah? Entonces, ¿dónde está la vida cristiana que a veces nosotros decimos tener? Aquí está, el Señor está estableciendo. Mira, hermano, yo le digo y lo hago para la gloria del Señor.
Mi papá y mi mamá, sobre todo mi padre, yo soy hijo de pastor, quizás no era un eximio predicador, no tuvo la oportunidad que hemos tenido nosotros de pronto de prepararnos, de capacitarnos, de vivir en otro tiempo, donde hay más oportunidades de investigar, de averiguar, de conocer, de estudiar, de profundizar en la palabra. Pero Dios lo usó. Pero ¿sabe qué más nos marcó de él? Su testimonio. Eso deja una huella imborrable. Yo decía, yo quiero cuando yo me case que mi hogar sea como el de mi papá y el de mi mamá, así como el de ellos. Porque vivían la palabra, el trato entre ellos. Nunca lo vimos peleando, nunca de pronto en su habitación discutían o hablaban o arreglaban sus asuntos, pero nunca delante de los otros. Y siempre dieron testimonio. Eso nos marcó. Somos 4 hermanos, 3 somos pastores, 1 no es pastor, pero está siguiendo al Señor. El liderazgo de los padres, hablando de los padres, quizás no va a haber tiempo para tratar el tema de los hijos, pero la mejor manera de hablar de Jesús a nuestros hijos es con nuestro testimonio y con nuestra vida. Es la manera como tratamos a nuestra esposa. Es la manera como tratamos a esa mujer que es la mamá de ellos. Es una hija de Dios. Caballeros, Dios no nos permite a nosotros, por el hecho de ser cabeza, de maltratar de ninguna manera a nuestras esposas. Pues usted tiene que decirle verdades, dígaselas, pero dígaselas como el Señor a nosotros. Con amor, nos habla la verdad con amor, porque nos ama. Es más, hasta nos dice a nosotros cómo debo corregir a algún hermano. Si ve a algún hermano cometer una falta, ¿qué es lo que dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con espíritu de mansedumbre. Usted no necesita levantarle la voz a su esposa para reclamarle, ni insultarla. El Señor nos está diciendo, trate a su esposa como a usted le gustaría que lo trataran a usted, como usted quiere que ella lo trate a usted. Que no lo grite, que no lo insulte, que no le diga palabras que lo ofendan. ¿Sabe cuál es el problema con las palabras? Que las palabras no se pueden recoger. Cuando usted dice algo, lo dijo. Así después pida perdón de rodillas y le besa los pies a la mujer. Amor, perdóneme. Ella tiene que perdonarlo, claro que es un principio cristiano. Pero lo dicho está. Y cuando usted le lanza a su esposa una palabra, lo vamos a ver el día domingo, en un momento de ira descontrolada, y le dice cosas, hermano, que después usted lo lamenta, señores, demasiado. Por eso, para que el hogar funcione, tenemos que poner en práctica esto, hermano. Esta es una bendición. Yo alabo, glorifico y exalto al Señor por su bendita y santa palabra. Sí podemos ser felices en el matrimonio. Sí podemos tener hogares felices bajo la presencia del Señor, con la paz y la bendición de Dios. Sí podemos, si guardamos la palabra. Y esto no es opcional, porque el Señor no está diciendo, mire, voy a darle un consejito a los esposos, miren a ver si lo van a tomar. No, Él establece órdenes. Órdenes. Amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. Amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Lo que pasa es que hemos entendido mal el papel de la cabeza, de ser cabeza. Ese es el problema. Debemos saber que el hecho de que el esposo sea cabeza, escuche lo siguiente, caballeros, no significa que nosotros seamos seres superiores. Es que los hombres somos más inteligentes, más capaces. Olvídese, a veces la mujer es más inteligente que nosotros. No, se ha demostrado. Mire usted, el mismo versículo que dice que el hombre es la cabeza de la mujer, dice también que Dios es la cabeza de Cristo. Vamos otra vez a 1 Corintios 11:3.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Pero sabemos que el Padre y el Hijo son iguales en naturaleza. Ambos son Dios. De la misma manera, el hombre y la mujer son iguales espiritualmente hablando. Vamos a la palabra, Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, y no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces nos damos cuenta que somos iguales espiritualmente, pero diferentes funcionalmente. Eso es otra cosa. Y esa diferencia fue establecida por Dios. Esa diferencia contribuye a que el matrimonio funcione. Pero caballeros, nosotros no somos superiores. Dios en su infinita misericordia nos puso como cabeza del hogar, como los líderes de la casa, como la máxima autoridad en la casa, es cierto. Pero también dejó establecido cómo nosotros, de acuerdo al orden establecido por Dios, debe ejercer su autoridad en la casa. Señores, no somos dictadores. Por eso yo decía al comienzo de esta enseñanza y de las que vienen, para que eso funcione usted tiene que dejar a un lado todo concepto personal, cultural, familiar, del mundo. A nosotros ya no nos rige el mundo, hermano, nos rige la palabra, lo que el Señor ha establecido en su santa palabra. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuestra vida debe girar alrededor del libro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tu vida, le dijo el Señor a Josué, tiene que girar alrededor del libro. Hermanos, si usted pone en práctica la palabra del Señor, querido caballero. Ahora, yo no estoy enseñando eso porque yo soy el hombre perfecto, el esposo perfecto. He tenido que aprender y tengo que aprender todavía porque uno es un ser humano. Aquí no vengo a traerme las de, ay, que sea el esposo perfecto. No. Enseñamos eso porque el Señor nos ha enseñado esta palabra. Porque, hermano, funciona. Esto funciona. Cuesta, pero funciona. Dios quiere que su hogar sea un pequeño cielo aquí en la tierra. Dios creó el matrimonio, hermano. Lo decía al principio, fue la institución, la primera institución creada por Dios antes de la iglesia, lo sabía, aunque ya estaba en los planes de Dios la iglesia, para de pronto mencionarlo teológicamente, pero como institución creada, establecida, primero fue la familia antes de la iglesia. ¿Y usted no se ha dado cuenta que las iglesias se componen de familias? Eso es un principio bíblico. El asunto es que muchas veces no ponemos en práctica lo que dice la palabra. No estamos dispuestos a humillarnos, a reconocer nuestros errores. Es más, ¿cuánto le cuesta a muchos esposos decirle a su esposa, perdóneme? Perdóneme, mi amor. ¿Se ha sentado usted alguna vez sabiendo que ha ofendido a su esposa, la ha maltratado, ha sido injusto con ella? ¿Se ha sentado usted para decirle, mi amor, perdóneme? Ayúdame para que esto no vuelva a pasar otra vez. Ayúdame. ¿Le ha pedido perdón a su esposa? Sinceramente. ¿Cuántos no se toman la Santa Cena habiendo herido, ofendido, maltratado a esa mujer que allá solita llora? Porque como ya decía, hasta algunos la tienen amenazada, ¿verdad? De que cuidadito le cuenta al pastor. Hermano, que el Señor nos ayude. Yo sé que yo hablo a veces un poquito, no sé, muy a rajatabla. Pero es que esto, hermano, lo que les quiero decir es que esto funciona. Lo que el Señor estableció, el manual, léalo, aquí está. Esto funciona en nuestros hogares, funciona en nuestra casa, con la ayuda del Señor. Caballeros, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia.
Usted no se imagina lo mucho que podemos ganar para Jesús. Primero a nuestra familia, si obedecemos lo que dice la bendita y santa palabra del Señor. La mayor influencia, la mayor herencia. En el mundo dice que la mayor herencia que uno le puede dar a los hijos es el estudio. Es una bendición hacerlo. No es el estudio, es la vivencia mía de la palabra. Eso marca a los hijos, se lo digo por experiencia. Nos marca, los marca. Y por más que el diablo los quiera zarandear y apartar del Señor, jamás se olvidarán de que fueron formados en un hogar donde se vivía la palabra. Y quizás no a la perfección, pero siempre se trataba de honrar y glorificar el nombre del que vive y reina por los siglos y para siempre. Póngase de pie, hermano y hermano, tenga la bondad. Es más, no es fácil ser cabeza. No es fácil. Y yo sé que hay hermanos que están luchando. Y si usted ama al Señor, yo sé que esta palabra le ha podido ministrar a su corazón. Quizás usted ha llorado delante del Señor diciéndole: Señor, ayúdame a corregir. Tiene que hacerlo, hermano. Perfeccionando, dice la palabra, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Yo le voy a pedir el favor a los esposos que están aquí en esta noche, que pasen aquí al altar. Vamos a orar por ustedes. Todos los esposos, vengan. Voy a pedirle a la iglesia, a las esposas, qué clave somos nosotros, caballeros, en la bendición de Dios para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestro matrimonio. Qué clave, hermano, qué clave. Hermana, déjemelo solito aquí. Después le voy dentro de las enseñanzas le voy a pedir que venga con su esposo, pero hoy déjelo aquí solito. Y usted va desde allá a levantar su mano, la va a extender hacia ellos. Vamos a orar por ellos, por favor. Toda la iglesia que está allá. Hermana, ore por su esposo. Y usted sabe que él ama al Señor, a pesar de los errores que tiene. Ayúdelo a ejercer su posición de autoridad, de cabeza de la casa. Puede extender las manos, hermanas y hermanos, por favor. Los que están allá atrás pueden extender las manos hacia acá si son tan amables. Señor, quiero presentar estos hombres tuyos, Señor, valientes, abnegados, colaboradores con tu obra, pero que tú nos has dado una posición de autoridad, de ser cabezas en las casas. Señor, ayúdanos. Por el poder de tu Espíritu Santo, yo te pido que les ayudes. Señor, que las fallas, las falencias, las deficiencias, los errores que se están cometiendo, a la luz de la palabra del Señor, puedan ser corregidos. Tenemos un reto grande, Dios, levantar una familia, levantar un hogar, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan peligrosos, donde la familia está siendo atacada por todos los flancos. Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Yo te pido que tú bendigas a cada esposo en esta noche, que el poder de tu Espíritu Santo sea tomando sus vidas, y que tú les ayudes, Dios del cielo, a vivir esta palabra para que sean de bendición. Que ellos puedan reconocer los errores que están cometiendo, las fallas que están cometiendo, y puedan, con tu ayuda, Señor, dejarlas a un lado y cambiar esas actitudes que no están de acuerdo a tu palabra. Enséñanos y ayúdanos a amar a nuestras esposas como tú lo pides, Señor. Como tú eres nuestro Dios, si tú no lo pides, nos lo pide a nosotros, lo vamos a hacer. Vamos a amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Abandono a estos caballeros, estos esposos, hombres tuyos, en tus manos, temerosos de ti, Señor, que sé que reciben esta palabra y en esta noche levanta sus manos diciéndole: Señor, ayúdame a ser el esposo y el padre que tú quieres que yo sea. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ayúdanos. ¿Cuánto necesitamos de tu ayuda para que eso sea una realidad? Padre, por Jesús te lo pedimos, dándote gracias.
Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dele gracias, hermanas y hermanos.